Hola, soy Carmen Pérez Martínez y a continuación os voy a hablar sobre el tema 9, evaluación de centros educativos. Primero voy a hacer un paso por el índice para que veáis lo que vamos a ir tratando a lo largo del tema. En primer lugar, comenzaré con una pequeña introducción seguida de los siguientes puntos: evaluación del marco legal de la evaluación, aspectos generales de la evaluación, tipos de evaluación educativa, que dentro de este punto veremos la evaluación interna y la evaluación externa. Seguiremos con la evaluación en la actualidad para seguir con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y terminar con el modelo de excelencia de la Fundación Europea de Gestión de Calidad. En cuanto a la introducción, me gustaría hablar de que la evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto son más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Todo centro escolar necesita saber si la actividad educativa que realiza ha alcanzado las metas que se propuso, y regularmente esto solo se mide mediante la evaluación. Sin embargo, evaluación, calidad y mejora constituyen tres ejes en los que se basa el funcionamiento adecuado del sistema educativo de un centro escolar. En los centros educativos, la evaluación se fundamenta en la necesidad de su mejora permanente, para que puedan ofrecer respuestas adecuadas a las demandas que enfrentan en todo momento. Facilita además el cambio educativo en la medida en que promueve estrategias de reflexión que conducen a la mejora de la organización y el funcionamiento de los procesos. La evaluación de centros establecida en la LOMCE de 2013 plantea evaluaciones diagnósticas, formadoras e internas, transmitiéndose con ello un mensaje genérico de evaluación de centros y de autoevaluación. Toda evaluación, por tanto, tiene como objetivo la mejora del aprendizaje del alumno o alumna, de las medidas de la gestión de los centros y de las políticas de la administración, contando con que cada prueba debe ofrecer opciones y pasarelas, de manera que nadie que quiera seguir aprendiendo pueda quedar bajo ningún concepto fuera del sistema. Seguidamente, una vez planteada la introducción de la evaluación, nos dedicaremos a desglosar minuciosamente cada una de sus partes. Pues llegamos al primer punto, la evolución del marco legal de la evaluación. A continuación, vamos a ir viendo el camino que ha ido recorriendo la evaluación desde su inicio hasta la actual y las leyes que ha ido recorriendo en dicho camino. Pues hoy contemplamos un sistema educativo cambiante, fruto básicamente de muchos gobiernos que sancionaron diversas leyes. Jamás llegaríamos a entender completamente esta situación actual si no echásemos la vista atrás para contemplar la evolución sufrida hasta nuestros días. Conocer nuestra historia tiene, por tanto, mucho sentido, puesto que es la única manera de comprender de manera global y completa nuestro presente y percibir todo el pasado que gravita en él. Todos estos cambios afectan a la evaluación en los últimos 50 años, por lo que se viene despertando interés acerca de la necesidad de cambiar y mejorar la calidad de educación que reciben los jóvenes. Varios estudios internacionales realizados a comienzos de los 90 mostraron que existían unos niveles insuficientes de rendimiento, que exigían una actuación inmediata, cuyo resultado fue la aprobación de la Ley de 1995, la LOPEG, con la intención de desarrollar y alterar algunas de las disposiciones orientadas a la mejora de la calidad que habían sido anteriormente implantadas por la LOSE en 1990. Con la publicación de la LOCE de 2002 se quiso dar un paso hacia la mejora de este. La existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga a establecer mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas, tales como evaluaciones internas y externas a los centros, que veremos más adelante en el punto 3, de manera habitual por las comunidades educativas y por la inspección, impidiendo así programas experimentales que venían siendo regulados por la Consejería de Educación y de Ciencia de la Junta de Andalucía desde 1993 hasta 1995. Nos centramos en la evolución de las leyes que están vigentes hoy en día. En la LOE de 2006 se hace referencia a la evaluación en su título 6. Se considera un elemento fundamental para la mejora de la educación y el aumento de la transparencia del sistema educativo. La importancia concebida a la evaluación se pone de manifiesto en el tratamiento de los distintos ámbitos en que debe aplicarse, que abarcan los procesos de aprendizaje de los alumnos, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias administraciones educativas. La evaluación general del sistema educativo se atribuye al Instituto de Evaluación,
que trabajará en colaboración con los organismos que establezcan las comunidades autónomas, con el propósito de rendir cuentas acerca del funcionamiento del sistema educativo. Se dispone la presentación de un informe anual al Parlamento, que sintetice los resultados de las evaluaciones generales de diagnóstico, de las pruebas de evaluación y los aspectos más destacados del informe anual del Consejo Escolar del Estado. En el título 7 se encomienda a la Inspección Educativa el apoyo a la elaboración de los proyectos educativos y la autoevaluación de los centros escolares, como pieza clave para la mejora del sistema educativo. En el título 6 de la LEA de 2007 regula todos los aspectos relativos a la evaluación del sistema educativo, dividiéndose en 3 capítulos. En el capítulo 1, los requisitos de confidencialidad, objetividad y publicidad de los resultados. En el capítulo 2, se concede a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa la condición de organismo responsable de la evaluación general del sistema educativo andaluz y articula la evaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los servicios educativos. Finalmente, en el capítulo 3, crea la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa como una agencia administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía y regula su organización y funcionamiento. Pues una vez vista la evolución, vamos a ver los aspectos generales de la evaluación. Si hablamos de que se debe evaluar, nos centraremos en lo establecido en la LOE de 2006, la cual determina que la evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en dicha ley, aplicándose a los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, a la actividad del profesorado, a los procesos educativos, a la función directiva, al funcionamiento de los centros docentes, a la inspección educativa, a las propias administraciones educativas y en Andalucía a la evaluación se llevará a cabo por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. La evaluación se llevará a cabo de una forma individualizada, personalizada, continuada e integrada en el ritmo de la clase, lo que nos permitirá obtener información sobre la evolución de los alumnos, las dificultades, progresos y nos permitirá dar la ayuda necesaria en cada momento. Para obtener información del proceso de evaluación no solo es necesario destacar las pruebas escritas o trabajos de investigación realizados por los alumnos, sino también la motivación, el interés y el trabajo individual que muestran. Con el fin de conseguir una comprensión global de la evaluación, podemos hacer algunas preguntas cuya respuesta nos ilustrará. Por tanto, para responder a la cuestión acerca de qué evaluar, es conveniente tener en cuenta la observación en el aula, la participación en las actividades de clase, la actitud, el comportamiento, el interés y la motivación de los alumnos, los trabajos y pruebas escritas, los trabajos de investigación individuales o en grupo y la realización de pruebas subjetivas, tales como cuestionarios, exámenes, etc. Para contestar a la pregunta sobre cuándo evaluar, sabemos que la evaluación será llevada a cabo en cada momento y situación. Además, en la evaluación, como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje, cabe distinguir 3 momentos o aspectos complementarios. En primer lugar, una evaluación inicial, ya que aporta información sobre la situación de cada alumno al iniciar un determinado proceso de enseñanza y aprendizaje, que permite adecuar este proceso a sus posibilidades. Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea prioritaria para conocer los conocimientos previos de los alumnos. En segundo lugar, una evaluación formativa o continua, puesto que pone énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un continuo. Es de carácter regulador, de orientación y autocorrectora del proceso educativo, al proporcionar información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten poco funcionales. En tercer lugar, una evaluación sumativa, porque proporciona la información sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al proceso formativo. Esta toma datos de la formativa y añade a estos otros obtenidos de forma más puntual. La evaluación se considera hoy día una parte importante del proceso de instrucción, puesto que es un proceso dinámico y continuo de producción de información sobre el progreso de los alumnos hacia los objetivos de aprendizaje. El principal propósito es mejorar el aprendizaje de los alumnos. Otros fines secundarios de la evaluación son proporcionar a los alumnos información individual sobre qué han aprendido y en qué puntos tienen dificultades, suministrar información al profesor, a los padres y al centro escolar sobre el progreso y la comparación de sus alumnos en general y sobre las dificultades de estudiantes particulares, y proporcionar a las autoridades educativas o a cualquier agente educativo un indicador global del éxito conseguido en los objetivos educativos. Como es evidente, la calidad de la educación de nuestros alumnos es lo más importante del proceso educativo.
Por este motivo, para conocer y regular el funcionamiento del sistema educativo, resulta esencial la evaluación de los centros educativos en toda su complejidad, sus proyectos y logros, su estructura y recursos, su dinámica de relaciones y actividades. Por tanto, la inspección educativa y los propios centros son los dos agentes responsables de realizar esta valoración. Así se puede hablar de la existencia de una evaluación, la externa e interna. Evaluación interna y externa, llegamos al punto 3, tipos de evaluación educativa. Comenzaremos con la evaluación interna. Se habla de evaluación interna de centros educativos cuando es la propia institución escolar la que valora su propio funcionamiento. Se puede entender como un compromiso de colaboración mutua que, asumido por todos y cada uno de los miembros de una institución escolar, es decir, equipo directivo, profesorado, alumnos y alumnas, familias y otro personal, se orienta hacia un diagnóstico completo o parcial del funcionamiento de la misma y su correspondiente mejora. Serían sus órganos colegiados y unipersonales los que decidirán en cada momento el diseño más apropiado, las técnicas e instrumentos que van a utilizar, las personas implicadas en la evaluación, sus fases, el modo de informar a los interesados, etc. Por ello, pueden combinarse diversos tipos de evaluación a lo largo de su desarrollo. Es decir, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización, como son la autoevaluación, la heteroevaluación o coevaluación dentro del mismo centro. En la autoevaluación, los evaluadores valoran su propio trabajo formando parte del mismo, el rendimiento de los alumnos, de un programa, de su propio funcionamiento, etc. Los roles del evaluador y el evaluado coinciden en las mismas personas. Por ejemplo, un profesor puede evaluar su propia práctica docente. La heteroevaluación es llevada a cabo por personas distintas a las evaluadas, las cuales evalúan una actividad, objeto o producto. Por ejemplo, el equipo directivo decide evaluar el funcionamiento del consejo escolar. El consejo escolar evalúa al claustro de profesores y un profesor a sus alumnos, etc. La coevaluación es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente, es decir, evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. Por ejemplo, los alumnos y los profesores se valoran recíprocamente, los equipos docentes entre sí, los seminarios didácticos acuerdan evaluar mutuamente sus diferentes modos de funcionamiento y el equipo directivo al consejo escolar y viceversa. Todas estas alternativas de evaluación enriquecerán el proceso evaluador, pues aportan datos desde diversas perspectivas y colaboran de este modo a paliar los sesgos que pueden aparecer en la evaluación interna. Al ser las mismas personas quienes toman las decisiones de actuación y quienes evalúan los resultados, asimismo, los agentes responsables de la evaluación interna emitirán, al término del proceso, sus respectivos informes con los resultados obtenidos. Últimamente se está poniendo en marcha iniciativas que comienzan a implantar procesos de evaluación interna como elemento decisivo para la mejora del proyecto educativo y del funcionamiento general del centro o de alguno de sus componentes. Por tanto, para tener conocimiento de qué es el proceso de evaluación interna, hay que tener claro que algunas de las características más relevantes de la misma son que se basan en un modelo preferentemente cualitativo, aunque se utilicen algunos datos y análisis cuantitativos. Se plantea dos diseños de evaluación, o dicho de otra forma, un diseño de evaluación parcial dentro de otro diseño de evaluación global, y algunas de las técnicas que utilizan para la recogida de datos son observación, entrevista y encuesta. Los instrumentos utilizados son registro normalizado, escala de valoración y cuestionario. Al hablar de escalas de normalización nos referimos a aquellos instrumentos que contienen enunciados de una serie de características, cualidades, aspectos, etc., acompañados de una escala graduada sobre lo que interesa medir. El grado de presencia de las características se expresa mediante categorías cuantitativas o cualitativas. En el caso de los cuestionarios, estos suponen una herramienta singular de observación guiada a partir de una serie de preguntas sobre las que los agentes participantes pueden reflexionar y expresar su opinión de acuerdo con su situación y experiencia personal dentro del contexto objeto de estudio. En su proceso de elaboración no existen reglas exactas. Finalmente, los registros normalizados hacen referencia a que se ha de llevar un control. Se realiza una evaluación interna, formativa y global. La evaluación tiene lugar durante todo el curso, por lo cual está previsto realizar tanto evaluación inicial como procesual y final. Se evalúa tanto las necesidades como los potenciales del centro para plantear los objetivos que hay que alcanzar para lograr la mejora del centro. Posteriormente se profundiza en el proceso, proporcionando retroalimentación continuamente para obtener conciencia de cuáles son los aspectos en los que se está avanzando y en cuáles hay que prestar mayor atención. Y una vez finalizado el proceso de evaluación, se valora si se han conseguido los objetivos propuestos inicialmente. El análisis de los datos se lleva a cabo mediante el estudio de contenido de la información que se recoge a lo largo del curso
Igualmente, las condiciones se validan mediante la triangulación de fuentes y métodos. Los resultados finales se plasman en la memoria de final de curso. Realizar la evaluación interna no va en contra de la evaluación externa, al contrario, ambas se complementan. Mientras que la evaluación externa se preocupa más de los resultados, de comparar y clasificar, la autoevaluación atenderá más los procesos y los aspectos formativos de la evaluación. En cuanto a la evaluación externa, la realizará un inspector ajeno al centro y principalmente analizará la institución a través de instrumentos de evaluación, visitará el centro y redactará un informe que recogerá la valoración del proceso, la síntesis de los puntos fuertes y débiles y las propuestas de mejora. En los procesos de evaluación interna, el objeto valorado y el agente que valora son diferentes y guardan una relación meramente coyuntural, duradera tan solo mientras se desarrolla la intervención. Para evaluar de manera externa a los alumnos se realizan dos tipos de pruebas de diagnóstico, que no solo nos informan sobre esto, sino que además nos informan sobre el centro educativo. Por último, también incumbe a la función directiva, ya que ésta es responsable de que el centro funcione correctamente. La evaluación general de diagnóstico se lleva a cabo por las comunidades autónomas. Se realizan cada año al terminar cuarto de educación primaria y segundo de la ESO a los alumnos de estas etapas. Estas son censares, es decir, se aplican al 100% de los alumnos y alumnas. Es una prueba única y se aplica el mismo día y a la misma hora. La encargada de elaborar y establecer los criterios, análisis, estudio, aplicación y tratamiento de los datos en referencia a estas pruebas es la Agencia Andaluza de la Evaluación Educativa y la responsable de supervisarla es la Inspección Educativa. Los inspectores dependen orgánica y funcionalmente de las comunidades autónomas. Además de dicha prueba, la Comunidad Andaluza aplica una más denominada prueba de escala. Se lleva a cabo en segundo de educación primaria y trata la competencia lingüística y matemática. La evaluación general del sistema educativo, el organismo responsable de la elaboración, aplicación, tratado y análisis de la información es el Instituto Nacional de la Evaluación del Sistema Educativo, que es un organismo del Ministerio. Esta evaluación solo se aplica a una muestra, es decir, son muestrales y además son plurianuales. Ambas evalúan siempre sobre dos competencias básicas, que son el razonamiento matemático y la competencia lingüística, y otra más que varía de unos años a otros. A veces puede ser el conocimiento en medio, otra educación artística o lengua extranjera. En este último año, por ejemplo, se ha optado por la educación artística como tercera competencia a evaluar por primera vez. La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados por la LOE y se aplicará a los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, a la actividad del profesorado, a los procesos educativos, a la función directiva, al funcionamiento de los centros docentes, a la inspección y a las propias administraciones educativas. Se sigue un protocolo que lo establece el organismo responsable, quien físicamente hace la prueba y el responsable es el centro. A los directores de los centros se les dice cómo tienen que aplicarla. Se les manda la prueba en un sobre lacrado, cerrado y no se puede abrir hasta el mismo día y momento en el que se va a realizar la prueba, pero quien lo supervisa es un inspector. Además, existen otras evaluaciones externas que afectan a los centros educativos. Estas son llevadas a cabo por los organismos internacionales. Una de ellas es la conocida como el informe PISA, en el que participan los países miembros de la OCDE. Se evalúa a tercero de educación primaria, en las competencias anteriormente nombradas. Para su realización colaboran el Instituto y la Agencia de Evaluación, pero quien las elabora son los organismos internacionales, concluyendo con un informe final. Otra de las pruebas es la llamada PIRLS, que evalúa la lectoescritura. Por último, entre otras, podemos nombrar la prueba TIMSS, que traza el razonamiento matemático. Todas estas pruebas, además de ellas mismas, se complementan con un cuestionario al que deben contestar todos los alumnos, familias, directores y docentes. Ambas son evaluadas por el responsable de la prueba y las elabora el mismo organismo que elabora la prueba. De estos cuestionarios se obtiene la información para luego elaborar el informe final. Entre otros, de estos se obtiene el índice sociocultural de la familia. Cuando se elabora el informe final, no solo se está dando a conocer los resultados obtenidos por el alumnado, sino también se está evaluando al sistema, porque cuando el Ministerio elabora su programa y su currículum lo hace con unos objetivos, cuando tú evalúas esos objetivos, sabes si los han alcanzado o no. Si la evaluación no es buena, es porque el programa que se propuso con unos determinados objetivos no era lo adecuado. En cuanto a la función directiva, también se realiza una evaluación a modo externo, llevada a cabo cada año por la Inspección de Educación en colaboración con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Como el puesto de director abarca 4 años, en los 3 primeros se realiza una evaluación procesual y en el último se realiza una evaluación final elaborada en base a los 3 informes anteriores.
Dicha evaluación consta de 3 informes, de la inspección, del consejo escolar y una autoevaluación del propio director. Estos 3 informes sirven de base para emitir después una evaluación de la función directiva. Si se obtiene una evaluación positiva en el último año, en la evaluación final, el director podrá solicitar una prórroga para optar por 4 años más, pero esta solo es posible una vez. Si se quiere seguir con el puesto durante otro mandato más, ya sí se tiene que presentar un nuevo proyecto educativo de centro. Por último, en cuanto a la función docente, se evalúa todo el profesorado de una manera parcial. Hay una primera evaluación que se hace para el docente en prácticas, que han aprobado la oposición. Su duración es 1 año y es llevada a cabo por la inspección y en colaboración con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. La evaluación de la función docente del profesorado en práctica es supervisada por la comisión, cuyos integrantes son el tutor, el inspector y el director del centro. La calificación será apta o no apta. Si no se consigue pasar la prueba, el docente tendrá 1 año más para volverlo a intentar, pero si ya no la supera, perderá la oposición. Dicha evaluación es censal. Para ese año, el docente deberá presentar un proyecto junto con una memoria. La evaluación del resto de docentes no es censal, sino que es muestral. La inspección elige a una serie de docentes para evaluarlo y en los próximos años se elige a uno distinto para no repetir, supervisando siempre a los anteriores. Lo que se evalúa en el Plan General de Actuación de la Inspección es el currículum, convivencia, uso del tiempo de planificación de la enseñanza, evaluación de los resultados escolares, medidas de atención a la diversidad y, por último, dirección y coordinación del centro. Como conclusión a la evaluación externa, es necesario conocer la importancia de esta porque se centra en la objetividad que deben tener las valoraciones obtenidas mediante ella, ya que los agentes evaluadores son ajenos a las decisiones de funcionamiento tomadas en el centro y, por tanto, no se hallan implicados en los resultados alcanzados. A continuación, vamos a hablar de la evaluación en la actualidad. El Decreto 328 de 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, establece el artículo 26 dedicado a la autoevaluación. Estos centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje que será supervisada por la Inspección Educativa. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la comunidad autónoma. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el plan del centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global de su centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Al final de cada curso escolar, a partir del resultado de este proceso, el Consejo Escolar aprobará una memoria de autoevaluación, contando con aportaciones del claustro de profesorado y que incluirá, por un lado, una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores y, por otro lado, propuestas de mejora para su inclusión en el plan del centro. Para la realización de dicha memoria de autoevaluación se creará un equipo que estará integrado al menos por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa. Estos serán elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. Por otro lado, si nos centramos en el título sexto de dicho decreto, encontramos un capítulo único dedicado a la evaluación de los centros. En este se expone que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de evaluación para los centros anteriormente mencionados, y estos, a su vez, colaborarán con la misma en todos los procesos de evaluación que lleven a cabo, de conformidad con lo que establezca por orden de la Consejería competente en materia de educación. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que disponen, y la evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje. La Consejería competente en materia de educación publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones de los centros. En la LOE de 2006 se habla de que las administraciones educativas, en el marco de sus competencias, podrán elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos
que tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de la familia, el entorno y los recursos del que dispone el centro y, por último, apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos. Con la LOMCE de 2013, la evaluación recae en el Instituto Nacional de Evaluación y en los organismos correspondientes de las administraciones educativas, cuyas funciones son elaborar planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo, establecer los estándares metodológicos y científicos que garanticen la calidad, validez y la fiabilidad de la educación, coordinar la participación del Estado español en las evaluaciones internas y elaborar el sistema estatal de indicadores de evaluación. Otro de los aspectos que la ley contempla es la difusión de los resultados de las evaluaciones. La LOE establece que el Gobierno, tras una previa consulta a las comunidades autónomas, presentará anualmente al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales indicadores del sistema educativo español, los resultados de la evaluación de diagnóstico, las recomendaciones planteadas y los aspectos más destacados del informe. Sin embargo, con la LOMCE se amplía en los siguientes términos. Los resultados de las evaluaciones que realicen las administraciones educativas serán puestos en conocimiento de las comunidades autónomas mediante indicadores comunes para todos los centros docentes. El Gobierno establecerá las bases para la utilización y el acceso público de los resultados de las evaluaciones y, por último, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará periódicamente las conclusiones de la evaluación efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en colaboración con las administraciones educativas. Después de esto, llegamos al penúltimo punto, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. La LEA de 2007 dispone en su artículo 153 que ésta se orientará a la mejora permanente del mismo y al aprendizaje satisfactorio y relevante del alumnado, de manera que contribuya al éxito escolar de éste. En el artículo 155 de la ley, se establece que la evaluación general del sistema educativo andaluz será realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, una agencia administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía, cuya creación y aspectos fundamentales de su regulación se recogen en el capítulo 3 del título 6 de dicha ley. Los fines y objetivos de la agencia, según lo establecido en la LEA, serán los siguientes: fomentar la cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los centros docentes, servicios, programas y actividades que conforman el sistema educativo andaluz, homologar los criterios y métodos de evaluación del sistema educativo andaluz con los de los organismos similares nacionales y europeos, tendiendo a un funcionamiento coordinado que mejore la calidad y prestación del servicio educativo y favorezca el estudio comparativo del sistema educativo andaluz con los de otras comunidades autónomas o países. Colaborar en la elaboración de la evaluación continua por los centros docentes de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo y de los resultados de su alumnado. Favorecer la consecución de los objetivos educativos propios de cada centro docente para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo, mediante la evaluación de los mismos, y fomentar la evaluación y acreditación del profesorado y contribuir en su ámbito a la mejora general de la calidad del sistema educativo público de Andalucía. Las funciones y potestades administrativas de la agencia son las siguientes, en orden al cumplimiento de sus fines y objetivos: realizar las evaluaciones del sistema educativo andaluz, definir los criterios que permitan instaurar un sistema de información homogéneo que asegure la evaluación objetiva del sistema educativo andaluz, colaborar con los organismos nacionales e internacionales de evaluación educativa para el cumplimiento de sus fines y participación en los programas internacionales de evaluación educativa, asesorar a la Administración educativa en la propuesta de planes de mejora derivados de las evaluaciones que se lleven a cabo, así como el seguimiento de la aplicación de los mismos mediante la evaluación de sus resultados. Promover evaluaciones y estudios que contribuyan a favorecer la calidad y mejora de la enseñanza. Cualesquiera otras funciones en el ámbito de la evaluación educativa y en la mejora de la calidad de la enseñanza que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria. En relación con el ejercicio de competencias y potestades administrativas, tenemos elaborar y desarrollar y aplicar los planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo andaluz, elaborar y evaluar los indicadores de calidad del sistema educativo andaluz, analizando sus resultados y realizando propuestas de mejora, realizar evaluaciones generales de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado y analizar los resultados globales de las mismas, evaluar el funcionamiento de los centros docentes, los programas y los servicios educativos y, en su caso, acreditar los logros alcanzados de acuerdo con lo que tales efectos se establezcan, evaluar las actividades docentes y de gestión del profesorado, así como la función directiva, la formación del profesorado y la inspección educativa y acreditar, en su caso, los méritos a efectos de la promoción profesional y de la asignación de complementos retributivos.
Evaluar la consecución de los objetivos educativos propios de cada centro docente público para la mejora de los rendimientos escolares, fijados en su plan de centro y previamente acordados con la Administración educativa, para la asignación de los incentivos económicos a que se refiere el artículo 21 de la LEA. Establecer los procedimientos de evaluación y dar publicidad a los mismos y cualesquiera otras potestades administrativas necesarias para el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado anterior. Para el ejercicio de las funciones y potestades administrativas que hemos visto anteriormente, la agencia dispone de la inspección educativa. Con respecto a la estructura orgánica de la agencia, decir que los órganos de gobierno y dirección de dicha agencia son el Consejo Rector, la Presidencia y la Dirección General. El Consejo Rector es el órgano superior de la entidad, que ostenta la alta dirección y el gobierno de la agencia, y establece las directrices de actuación de la misma, de conformidad con las emanadas de la Consejería competente en materia de educación. La presidencia corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Son atribuciones de la presidencia: respetar a la agencia y a su consejo rector, presidir y acordar la convocatoria del consejo rector, visar las actas y certificaciones de los acuerdos del consejo rector, velar por el cumplimiento de los acuerdos del consejo rector, nombrar y cesar a la persona titular de la Secretaría General, a quienes sean responsables de los departamentos de la agencia y a los miembros del comité científico, a propuesta de la Dirección General, así como cualesquiera otras que le atribuyan los presentes estatutos y el reglamento de régimen interior de la agencia. La Dirección General se ocupa de dirigir, coordinar, planificar y controlar las actividades de la agencia. Algunas de las atribuciones que le corresponden son representar a la agencia en la gestión ordinaria de la entidad, desempeñar la vicepresidencia segunda del Consejo Rector, desempeñar la presidencia de la Comisión Técnica de Evaluación y Certificación, desempeñar la presidencia del Comité Científico, resolver las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral, así como la responsabilidad patrimonial formulada contra la agencia, así como todas aquellas que le atribuyan los presentes estatutos y la normativa vigente. Por último, llegamos al modelo de excelencia de la Fundación Europea de Gestión de Calidad, FQM. La llamada gestión de calidad constituye un modelo que permite a los centros educativos orientar su funcionamiento hacia la mejora de sus procesos y de sus resultados, por lo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha realizado diversas acciones con objeto de generar los conocimientos precisos y los materiales necesarios, y ofrecérselos a los centros como herramientas idóneas para la mejora de su gestión. El modelo EFQM forma parte del enfoque de la calidad total. La calidad total es un sistema de dirección que busca la satisfacción del consumidor al menor coste. A su vez, la calidad total es un enfoque sistemático completo que implica a todos los empleados, proveedores y clientes. Implantar la gestión de calidad total en la enseñanza implica realizar grandes cambios y asumir varios retos, como son cambiar la cultura organizativa, llevar a cabo un cambio organizativo, así como planificar adecuadamente todas las actividades que se desarrollen en el centro educativo. En los modelos de gestión de calidad total prima la dimensión estratégica, jugando un papel importante los siguientes principios: la orientación al cliente, el liderazgo y compromiso de la dirección, la visión global y horizontal de la organización, la orientación a los trabajadores, a la cooperación, al aprendizaje y al compromiso ético y social. De esta manera, potencia el desarrollo de conocimientos y capacidades de los alumnos y la participación y satisfacción de la comunidad educativa teniendo en cuenta el entorno del centro. Los modelos para implantar calidad total son varios. En el centro de enseñanza debe determinar los resultados que se quiere conseguir, planificar y desarrollar varios enfoques, desplegar los enfoques sistemáticamente para lograr una implantación completa y evaluar y revisar los enfoques utilizados. El modelo FQM pretende impulsar la mejora continua del centro, reconocer el desarrollo, la implantación y el reconocimiento de las personas como elementos sustanciales, enfatizar el liderazgo, la ética, la coherencia y la responsabilidad con los objetivos, resaltar la orientación inequívoca hacia la obtención de resultados y es un modelo de aplicación progresiva. La base del modelo es la autoevaluación. La autoevaluación permite identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora. La utilización sistemática y periódica del modelo FQM permite establecer planes de mejora. Puede aplicarse con varias finalidades: realizar una autoevaluación por personal interno y externo a la organización, realizar actividades de benchmarking y utilizarlo como base para presentar la organización del premio FQM. Los criterios agentes facilitadores del modelo FQM son los siguientes: liderazgo, política y estrategia, colaboradores y recursos y procesos. Liderazgo.
La forma en la que el equipo directivo desarrolla y facilita que se alcancen la misión y la visión desarrolla los valores necesarios para el éxito a largo plazo. La política y estrategia. La forma en la que se materializa la organización, su misión y visión. Persona. La manera de gestionar y desarrollar la organización, los conocimientos de las personas que la forman. Colaboradores y recursos. Cómo planifica y gestiona la organización, sus colaboradores externos y sus recursos internos. Y por último, procesos. El modo de diseñar, gestionar y mejorar de la organización, sus procesos para apoyar su política y su estrategia. El modelo EFQM enfatiza la importancia de mantener un liderazgo si se quiere lograr una gestión basada en la calidad total. Los criterios resultados del modelo EFQM son resultados en los clientes, resultados en las personas, resultados en la sociedad y rendimiento final de la organización o resultados clave. Estos criterios garantizan que todos los grupos de interés tengan resultados positivos a la vez que obtienen beneficios como un valor añadido, un éxito sostenido, alinear a todos los centros para conseguir un resultado concreto y fijar los objetivos para obtener resultados buenos. La herramienta básica utilizada durante el proceso de evaluación es la matriz redes, como podéis ver en el esquema que tenéis ahí. Resultado, enfoque, despliegue, evaluación y revisión. El objetivo principal de la autoevaluación es mejorar a través del análisis de los puntos fuertes y débiles del centro educativo. Las etapas del esquema lógico REDER son determinar los resultados que lograr, planificar y desarrollar los enfoques, desplegar los enfoques y evaluar y revisar los enfoques y su despliegue. Los elementos que constituyen el sistema REDER son los resultados que se ocupan de los logros que alcanza la organización, el enfoque que engloba lo que la organización ha planificado hacer y cuáles son las razones, el despliegue que se encarga de lo que hace una organización para desplegar el enfoque y la evaluación y revisión que aborda lo que hace una organización para evaluar y revisar el enfoque y su despliegue. Cuando a un centro se le puntúa a través de la matriz REDER, se le atribuye un peso específico a cada uno de los 9 criterios para evaluar el número de puntos asignados, finalmente a cada uno. Debe valorarse la solidez e integración de los enfoques, hasta donde el despliegue es sistemático y está implantado y si se evalúan y revisan los enfoques, así como su despliegue mediante la medición, el aprendizaje y la mejora. La manera de evaluar es valorando las evidencias que se aportan sobre lo que hace. Los resultados se evalúan teniendo en cuenta 5 atributos: tendencias, objetivos, comparaciones, causa-efecto y ámbito. El modelo FQM ha desarrollado una matriz de puntuación REDER que permite tomar una valoración de criterios como son liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas y recursos, procesos, resultados en los clientes, en las personas, en la sociedad, además de resultados clave. Cada valoración se multiplicará por un factor determinado, para así obtener puntos parciales de cada criterio, que después se sumarán para obtener una puntuación final. El sistema EFQM también ha desarrollado otra herramienta que permite la evaluación. Se trata de la tarjeta explorador de oportunidades, instrumento de autoevaluación que ayuda a identificar oportunidades de mejora y sirve de apoyo a la elaboración de planes de mejora. No ayuda a puntuar. Se trata de una serie de preguntas para contestar de manera rápida durante la autoevaluación y se podrá usar a nivel de criterio o de subcriterio. Las preguntas no tendrán carácter prescriptivo. Se seleccionará un criterio y se realizarán las preguntas, teniendo en cuenta la tabla para un resultado o un agente facilitador, donde se encuentren las lagunas o diferencias. Es donde se debe centrar las actividades de mejora. Este modelo presenta múltiples ventajas para realizar la evaluación de un centro educativo, ya que abarca los aspectos importantes de la organización y las relaciones entre ellos. Ordena sistemáticamente todos los factores que hacen referencia a la gestión de calidad. Se basa en hechos y experiencias contrastadas. Contribuye un instrumento de formación e implicación en la gestión de calidad. Es cerrada en cuanto a los criterios y subcriterios que trata, pero abierta en cuanto al número de áreas o indicadores. Descubre áreas en las que se debe mejorar y facilita la elaboración y corrección de la programación anual del centro. Por otra parte, también muestra algunas desventajas como que supone un cambio que genera un rechazo inicial por el nivel de exigencia y mejora continua, además de por ser competitivo. Una vez acabado este punto, doy por finalizado el tema 9, evaluación de centros educativos. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.